Que busque ahí conmigo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 28, del 10 en adelante. Busque ahí conmigo Génesis 28 del 10 en adelante. Se escuchan ahí las Biblias. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Al principio, Génesis, origen. Bien, leemos la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar, dice, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. ¿Y qué cosa hizo? Soñó un sueño profundo. Y he aquí una escalera, dice, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, ¿qué cosa? Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó, dice Jacob, del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo, dice, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de predicar de tu palabra. Háblame, Señor, por medio de la verdad de tu escritura. Háblame, Señor, en esta hora. Háblanos a cada uno de los que estamos acá. Tu gracia, Espíritu Santo, sea derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón. Dame unción de nuevo, claridad, Señor, para compartir la verdad de tu palabra. Y ella sea, Señor, para cada uno de nosotros, alimento, comida y sustento espiritual para nuestras vidas. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: una piedra por almohada. Lo acabamos de leer juntos. Sí, Jacob dice que tomó de las rocas, de las piedras que había en aquel lugar y las usó como cabecera, las acomodó como que fuera una almohada. Pero quiero partir esta predicación hablando acerca de una verdad para cada uno de nosotros, para cada creyente. Y esa verdad es la gracia del Señor. ¿Usted conoce ese término, gracia? ¿Lo ha oído, lo ha escuchado? Una definición de lo que es la gracia de Dios es que es el favor inmerecido de Dios sobre la vida de un hombre, sobre la vida de los hombres. Es el regalo del amor de Dios sobre nosotros, el cual ninguno de nosotros merecemos ni merecíamos.
Esta es una definición un poco teológica, hay definiciones mucho más amplias, más profundas, algunas más sencillas. Pero lo cierto es que la gracia es una palabra poderosa en el Señor que tiene la iglesia para compartir con el mundo, para compartir con todos aquellos que aún no han escuchado el mensaje de salvación, y a la vez también es una palabra que alimenta, sostiene y sustenta la vida de cada creyente. Es una palabra que transforma vidas y es una palabra que sigue transformando nuestras vidas día a día. Ese es el concepto, ese amor inmerecido de Dios, ese favor que Dios tiene hacia los hombres que ninguno de los que estamos acá merecíamos. ¿Y por qué relacionar el concepto de la gracia con la vida de Jacob? Porque la vida de Jacob es una vida indudablemente de gracia, donde se ve el favor, el amor de Dios, donde se ve la gracia manifestada de Dios sobre la vida de este varón. La gracia no es algo que se limite solo al Nuevo Testamento. El amor de Dios recorre toda la Escritura. Y cuando uno ve las diferentes realidades de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver el amor de Dios manifestado sobre cada uno de estos hombres y mujeres que son parte de la Escritura, parte de la Biblia. ¿Por qué la historia de Jacob es una historia de gracia? Porque Jacob no merecía ni el amor ni el favor de Dios. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo juntos en esta tarde. Cada uno de los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado igual que Jacob, solos, desprovistos de todo, y con un profundo cansancio y agotamiento. Y no solo desprovisto de todo en un sentido material, sino en algo que es mucho más profundo, que es en un sentido espiritual, en un sentido emocional. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a un punto donde el cansancio, el agotamiento es tan grande que hasta algunas piedras nos parecen cómodas para dormir. Y dormir tan profundo como Jacob, que llegó no solo a dormir, sino que llegó a soñar. Pero para entender por qué está Jacob en esta realidad, y es lo que acabamos de leer, tenemos que volver un poquito más atrás en la vida de Jacob para poder entender lo que acabamos de leer. Y cuando uno estudia la vida, la historia de este patriarca, se encuentra que él nace ya en medio de un conflicto. Porque dice que estaba junto a su hermano Esaú en el vientre de su madre, y ya ahí dentro estaban peleando, reñían, dice, dentro del vientre de su mamá. Y que al momento de nacer, Jacob nace agarrado, ¿sí?, del calcañar, dice la Escritura, del talón de su hermano Esaú. Nace tomado de su hermano. Y de ahí viene su nombre. Jacob, si usted no lo sabe, significa engañador o suplantador. ¿Por qué? Porque al verlo que nació tomado del pie de su hermano, se entendía que él era quien quería nacer primero, ser el primogénito. Porque en el mundo antiguo, ser el primogénito, tenía mucha importancia. Era quien iba a heredar todo lo de la familia, quien iba a representar al padre cuando éste no estuviera, y también quien iba a recibir la bendición de Dios. Por eso le ponen como nombre suplantador o engañador. ¿Me está siguiendo? Fue creciendo con este estigma, con esta marca. Porque en el mundo antiguo, cuando a alguien le daban un nombre, no solo era un nombre porque sonaba o rimaba bien, como cuando uno busca nombre a sus hijos, uno busca un significado, intenta que tenga cierta coherencia el nombre. Bueno, no en todos los casos, lo intenta, ¿sí? Pero no tiene una trascendencia tan profunda.
el significado del nombre, pero en el mundo antiguo sí lo tenía. Para los antiguos la palabra tenía mucha importancia. ¿Por qué la palabra era importante en el mundo antiguo? Porque no existía lo que nosotros hoy podemos llamar, ¿sí? Contratos, escritura, todo era verbal. Por lo tanto, la palabra de un hombre era relevante. Que ese hombre cumpliera lo prometido, que sus palabras fueran verdaderas. Por eso en el mundo antiguo la palabra tenía trascendencia. Hoy día, si usted quiere averiguar algo de alguien, inmediatamente ¿qué le piden? Un papel de antecedentes, DICOM, y uno ya sabe una historia comercial de esa persona y entiende un poco con quién se está relacionando. En el mundo antiguo no era de aquel modo. Por lo tanto, al llamar a Jacob suplantador, había una marca en su vida. Había una marca en su historia de vida. Y así comenzó a crecer este pequeño. Fue desarrollándose, fue creciendo. Y se encontró que no solo había sido marcado desde el inicio de su vida, sino que además no era el favorito de su padre. Eso lo relata la Escritura. ¿Por qué no era el favorito del papá? Porque dice que Esaú era un hombre fiero, que salía al campo a cazar y cazaba y traía alimento y preparaba para su padre. Jacob, a diferencia de Esaú, dice que le gustaba estar en tiendas, que era un hombre reposado. No le gustaba aquello de ir al campo, de cazar. Por lo tanto, el papá tenía una preferencia marcada por Esaú y un cierto desazón respecto de su hijo Jacob. Era el favorito de la mamá y no del papá. Eso se da en la familia, no vamos a apelar, pero eso se da en las realidades. Sea sabio como papá, sea sabio con las palabras que usa sobre sus hijos, sobre sus nietos. Sea sabio, porque eso va marcando el corazón. Cuando hay cierta elección sobre uno y no sobre otros, eso va marcando las relaciones, va marcando cómo se identifican los hijos, ya sea con la figura paterna o materna. Sea sabio en aquello, porque eso tiende al tiempo, al paso de los años, a traer consecuencias sobre los hijos o sobre los nietos. ¿Está conmigo? Entonces Jacob crece con esta marca, con este estigma. Crece entonces sabiendo conscientemente que no era el favorito de su padre. Pero como ya había quedado marcado, empieza entonces a idear en su mente: ¿cómo puedo yo acceder a la primogenitura, a la bendición de Dios, a la bendición de mi padre? Y ahí se da, si usted lo ha leído, se da esto de que Esaú vende su primogenitura por un plato de comida. Llega cansado de cazar del campo, Jacob está cocinando, siente hambre y le dice: bueno, yo te doy de comer, pero tú me vendes tu primogenitura. Y se da aquella situación. Lo que empezamos a ver en Jacob entonces es que él tenía un mayor interés en Dios, tenía una mayor inclinación su corazón de buscar a Dios. No entendía aún todo lo que Dios era, no tenía toda una claridad completa de la promesa ni del Dios de sus padres, pero sí tenía una inclinación hacia Dios y por eso compra de este modo la primogenitura. Pasa un tiempo. ¿Y qué sucede? El padre, Isaac, está envejecido. Dice la Escritura que sus ojos están velados, cerrados, que ya no puede ver, escucha más o menos y siente que el Señor se lo va a llevar, que va a partir a la presencia de Dios. Y en ese momento entonces le pide a su esposa que llame a Esaú, que le prepare comida, alimento. Y de aquel modo, después de comer, él va a orar por su hijo Esaú para darle la bendición de Dios y que la promesa de Dios continúe con él. ¿Qué hacen? Urden un plan. ¿Cuál es el plan? Jacob va y mata a un cabrito,
no sale a cazar, se pone pelos aquí en los brazos porque dice que Esaú era peludo, velludo, y entra a la presencia del padre y le dice: ya fui a cazar, te traigo de comer, dame tu bendición. El padre, como no veía, dice: es la voz de Jacob, pero son los brazos de Esaú. Y entonces viene y comienza a bendecirlo. Y hereda, por decirlo de algún modo, esa promesa que Dios había hecho a sus antepasados. La bendición de Dios cae sobre la vida de Jacob. Y al llegar Esaú y entrar delante del padre para recibir la bendición que le correspondía, el padre le dice: ya he entregado todo, he orado por tu hermano Jacob, he sido engañado. Algo, y Esaú llora, clama, le dice: algo te voy a bendecir, y ora por él. Y dentro de eso le da una profecía que va a ser un hombre fiero, poderoso, y que de aquel modo se va a levantar el yugo de su hermano que había robado su bendición. Y entonces Esaú hace un juramento. ¿Qué jura? Si Dios me da la oportunidad, en el fondo, yo voy a tomar la vida de mi hermano Jacob. No lo haré ahora mientras mi padre vive, pero cuando no esté, yo lo voy a matar. Está en silencio, está muy expectante. ¿Continuará? No. Esa es la historia. ¿Qué decide hacer Jacob? Huir. Tomó lo que tenía, me voy. No se despidió de nadie, huyó como un ladrón. Y tal cual, en esa irse fuera de la cobertura que hasta ese momento sus padres tenían por él, huye, dejando todo atrás. Y es ese momento el que juntos acabamos de leer. Jacob huye, agotado, cansado, ya no quiere nada más con la vida. He hecho aquello que se dijo que yo debía hacer. He sido un engañador, he sido un suplantador hasta este momento. Cae rendido, entra en este sueño, y en medio de aquello el Señor se revela a su vida. Ya no como el Dios de sus padres, sino como su propio Dios. Porque Dios, lo he dicho muchas veces, no tiene nietos, Dios tiene hijos. Somos hijos de Dios porque cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso nosotros vivimos nuestra fe, la expresamos, alabamos, adoramos, exaltamos al Señor, nos congregamos, no porque alguien nos obliga, sino porque nosotros, al igual que Jacob, un día estábamos totalmente desnudos, solos, desprovistos de todo, y Dios salió a nuestro encuentro para venir a cambiar y a transformar nuestra vida. Dele un aplauso al Señor. Y hay algo muy interesante. En el mundo antiguo se creía que los dioses se restringían a la localidad. ¿Sí? Los griegos tenían sus dioses, los romanos tenían sus dioses, los egipcios tenían sus dioses, y como que operaban solo en ese rango. Lo que menos esperaba Jacob en su mente era que Dios estuviera con él en medio de la nada. No lo tenía pensado, no es que él se acostó y oró a Dios, no lo podía entender. Y ahí comenzó a comprender que el Dios que ellos servían, llamaban, era el verdadero Dios. Era un Dios todopoderoso que en cualquier lugar se manifiesta. Dios ya estaba revelando que Él no habitaría en templo hecho por mano de hombres. Dios ya estaba anticipando que Él no se iba a limitar a una estructura física. Dios ya estaba anticipando que donde quiera que una mujer, que un hombre esté en angustia y clame al Señor, Él se va a manifestar a favor de esa vida.
Dios no se limita acá a estas paredes, a San Diego 351, alguna otra congregación. Cuando usted esté en angustia de espíritu, arrodíllese, busque al Señor y ahí en medio el Señor se va a manifestar sobre su vida. Dios no se limita a esta estructura y Dios obra milagros, prodigios, señales en todo lugar, en todas partes y en todo tiempo. Jacob despierta de este sueño lleno de temor. No sabía dónde estaba, dice. No sabía que este lugar, dice, era casa de Dios y puerta del cielo. Porque eso fue lo que vio. Dice que vio una escalera y ángeles de Dios que subían y descendían. Yo no sabía que este lugar era santo. Yo no sabía que acá estaba Dios. Yo no sabía que Dios podía estar conmigo en todo lugar. Yo no sabía que Dios me iba a acompañar. Y yo no sabía que a pesar de mi condición y de mi situación, Dios me abraza y sale a mi encuentro. Todo eso sucedió dentro de Jacob. Aparentemente todo estaba igual. Seguían las mismas piedras ahí que había usado por almohada, pero todo había cambiado. Jacob ya no era el mismo, no era la misma persona, tenía un conocimiento mayor de quién era Dios, sabía que Dios iba a estar con él, que lo iba a acompañar. Todo había cambiado, aunque su realidad inmediata seguía igual. Cuando nos encontramos con el Señor, todo es transformado desde adentro hacia afuera. Al parecer las cosas continúan igual. Al parecer tengo las mismas realidades y dificultades que enfrentar. Pero dentro mío, en mi interior, todo ha cambiado, todo ha sido transformado. Veo las cosas desde otro punto de vista. Aún sigo en la situación. Quizás aún estoy en el conflicto familiar o económico. Pero ahora tengo una certeza mayor que el Dios del cielo está conmigo, que el Señor está conmigo, que no estoy solo, sino que el Señor me acompañará en este tránsito. Si va a aplaudir, déselo fuerte al Señor. Todo cambió. Cuando nos encontramos con Cristo, todo cambia, todo se transforma. Todo es transformado por el Señor. Y esa es la mayor palabra que el Señor le entrega en ese sueño, en esa visión a Jacob. No solo que él va a crecer, que va a prosperar, le da promesas. La tierra en que estás durmiendo será tuya. Tenía unas piedras por almohada. Donde tú estás será tuyo. Tenía temor de que su vida fuera cortada, arrebatada por la mano de su hermano. ¿Cuál es la promesa que Dios le da? Tendrás descendencia y será como la arena incontable. Dios empieza a cubrir cada uno de los temores que estaban en el corazón de Jacob. A través de diferentes promesas, el Señor le dice: te voy a hacer ensanchar, crecerás, prosperarás. Pero le da una promesa mayor, superior. ¿Cuál es? Yo estoy contigo. Yo estaré contigo. Si el Señor está, las demás cosas van a comenzar a ordenarse en favor de que Dios está con nosotros. Esa es la mayor promesa que le da. Yo voy a estar contigo. Donde tú vayas, yo estaré contigo. En valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. En el día de la prosperidad, yo voy a estar contigo. En el día de la aflicción, estaré contigo. Esa es la mayor promesa que el Señor le da. Lo demás se va a sujetar a esa primera verdad. El Señor estaría sobre la vida de Jacob. Todo lo demás se ordenaría en favor de eso. En el fondo el Señor le dice: hasta acá has luchado en tus fuerzas. Has hecho aquello que te dijeron que tú debías ser y hacer. Pero hoy ya no vas a luchar solo. Yo voy a estar contigo.
y voy a transformar tu vida. Porque ya no vas a ser un engañador. Te voy a levantar como un pilar, como un patriarca. A veces nosotros creemos que nuestro contexto, donde hemos nacido, nuestra realidad, nuestra familia, nuestras historias de vida, determinan lo que vamos a hacer. Nos condicionan a tal punto que no podemos creer que es posible un cambio, una transformación. Cuando viene el Señor y sale a nuestro encuentro, viene a decirnos: yo estoy contigo. Y yo voy a comenzar a trabajar en tu vida, en tu corazón, y voy a transformar tu modo de ver las cosas, tu modo de pensar, tu realidad. Voy a cambiar lo que tú crees que es tu destino, por el propósito y los planes que yo tengo a favor de tu vida. Porque Dios siempre tiene planes de bien para nosotros y no de mal. A veces somos muy negativos en ver todo y siempre pensamos a mal frente a las situaciones. Pero el Señor tiene planes de bien para cada uno de sus hijos. Y cada uno de los que estamos acá y hemos hecho de Cristo nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Y estamos bajo la cobertura mejor que podemos estar, bajo la cobertura de Dios. Jacob encontró amor en lugar de juicio y se abrazó a ese amor, se dejó caer sobre Dios. Toda su vida peleó contra todos, engañó, mintió, intentó sobrevivir a su entorno, y en medio de toda esa lucha salió Dios para abrazarlo. Volvemos al inicio. La historia de Jacob es una historia de gracia. No lo merecía. No merecía el amor de Dios. No merecía que Dios le diera esa promesa de: yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, te daré esta tierra, te multiplicaré. No lo merecía. Como no lo merecíamos ninguno de los que estamos acá. Porque todos los que estamos acá, estamos aquí hoy, en algún momento de nuestras vidas, estábamos como Jacob, desnudos, desvalidos. Y Dios salió a nuestro encuentro y nos abrazamos de sus promesas. Y ahí hemos dejado caer nuestras vidas. Y el Señor ha empezado poco a poco a sanar, poco a poco a restaurar, poco a poco ha trabajado con nosotros el perdonar a otros, el perdonar nuestra historia de vida, las marcas que hemos traído desde niños. El Señor ha comenzado a trabajar. Y nos ha comenzado a prometer cosas que nosotros jamás imaginamos. Y nos ha comenzado a llevar a lugares que jamás pensamos estar. Y nos ha dado oportunidades que quizás nunca pensamos que íbamos a tener. Porque ese es el Dios al que tú y yo servimos. Es un Dios que nos mira. Y aún nos miró cuando estábamos totalmente alejados y extraviados de Él. Si hacemos del Señor el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, nunca más vamos a estar solos. Él estará con nosotros. Él es quien cubre todo en nuestras vidas. Jacob vio una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban de ella. Un día Cristo nuestro Señor descendió del cielo para acercarse a cada uno de nosotros. No fueron ángeles, fue Cristo, fue Dios mismo, quien caminó en medio nuestro, que se hizo hombre. Y estando en esa realidad, murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Dele un aplauso a Cristo, nuestro Señor. Nosotros no podíamos subir por esa escalera, necesitábamos que Cristo descendiera
No había otra forma, no había otra manera. Estábamos separados de Dios, muertos en delitos y pecados, totalmente alejados de Dios, cada uno en lo suyo propio, cada uno en su propio placer y deleite. Pero Cristo decidió descender porque nosotros no podíamos llegar a Él. Y ahora por medio de Él tenemos entrada a su presencia y podemos disfrutar de su compañía, disfrutar de estar con el Señor, adorarlo a Él, sentir al Espíritu Santo dentro nuestro, habita en nuestro corazón, nos acompaña cada día. Ya no estamos solos, su Espíritu Santo nos habla aún en medio del dolor, de la dificultad. Ahí el Señor viene a nuestro oído y nos comienza a susurrar. Su presencia nos inunda y nos levantamos nuevamente porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Quizás te has alejado del Señor, no lo sé. Quizás has permanecido fiel. Sea una realidad o la otra, los dos bebemos de la misma fuente, de Cristo nuestro Señor. Y somos dependientes de su gracia y de su amor. Si has llegado a esta casa quizás alejado del Señor, siempre hay gracia. Siempre hay favor de Dios sobre nosotros. Siempre está la gracia para volver a levantarnos y abrazarnos. Porque hay decisiones que nos alejan del Señor. Pero el Señor siempre viene nuevamente para mostrarnos gracia y favor sobre nuestras vidas. Jacob hace algo tan humano. Después de recibir todas esas promesas, le habla con el Señor, aún no entendiendo todo lo que el Señor le había hablado. Porque Jacob, cuando ora a Dios, pide cosas tan domésticas, tan cotidianas. Le dice: si tú me dieras pan, vestido, si estuvieras conmigo. Y el Señor le había hablado de algo totalmente diferente, mayor de lo que él estaba pidiendo en ese momento. A veces entramos en estas realidades cotidianas, en estos conflictos de fe del día a día, y nos olvidamos que el Señor ya nos dio lo mayor. Como dice la Escritura en Romanos, Dios nos dio a Cristo, lo mayor. ¿No nos dará también todas las demás cosas? ¿No se preocupará de todo lo demás? Si nos ha dado lo más importante, la salvación, a su propio Hijo, por amor, ¿no nos dará también todo lo demás que necesitamos? ¿No se preocupará de nuestro día a día? Si nos ha dado lo mayor, nos dará cada cosa que en nuestra vida vamos a necesitar. Porque Él está con nosotros. Y esa es una promesa para nosotros, para cada uno de nosotros. Jacob entonces hace este pacto con el Señor y se cumple a cabalidad. Llega a ser un hombre de edad avanzada. Cuando se reencuentra con Esaú, antes de aquel encuentro dice que deja el campamento, lo aleja, sale afuera a buscar a Dios, a orar con el Señor. Ahí tiene esta batalla, esta pelea con este ángel de Jehová, y es cambiado su nombre. Ya no se llama Jacob, ahora se llama Israel, el que pelea con Dios y vence o gana. Israel. Y lo vemos ya anciano, orando por sus hijos, en otro contexto, en un contexto totalmente distinto. Y da testimonio Jacob de la fidelidad
y del amor de Dios. Su vida había sido marcada para ser siempre un suplantador, un engañador. Había sido marcada para ser asesinado por su hermano. Termina reconciliado con su hermano y termina partiendo a la presencia de Dios, siendo un hombre ya de larga vida. Y es totalmente otro hombre. Es poderoso en el lugar donde está, pero no quiere permanecer ahí, en ese placer, en la abundancia, en la provisión, sino que pide algo muy especial. Cuando ustedes salgan de esta tierra, dice que es Egipto, llévense mis huesos. Yo no quiero morir acá, porque Dios me prometió que allá donde yo me acosté un día y tomé unas piedras por almohada, esa iba a ser la tierra que Él me iba a dar por heredad. Y aunque aún no he visto toda la promesa de Dios cumplida en plenitud, sé que el Dios que se me apareció cuando era un joven es un Dios que no miente y que cumple sus promesas. Así que yo no me quedo acá en los deleites de Egipto. Yo no me quedo acá deleitándome sabiendo que mi hijo es el segundo después de Faraón. Yo no me quiero quedar acá, aunque tengo abundancia, aunque tengo bendición. No, yo me quiero ir allá a la tierra que Dios me prometió. Yo no me quiero quedar acá. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Si Dios me bendice, si Dios multiplica, si Dios me hace ensanchar, crecer, yo no me quiero quedar en eso ni deleitarme en eso. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Si Él viene primero, gloria a Dios, porque lo estamos esperando. Pero si llego a partir a su presencia, yo me quiero ir. Que mi corazón no se arraigue en las bendiciones del momento, temporales, sino que mi corazón esté arraigado en la promesa de que un día estaré en su presencia. Y si hay algo que quiero es ver a Cristo, es ver al Señor, abrazarlo a Él, estar con Él, porque ahí está la plenitud de mi vida, ahí está la plenitud de mi alma. Amar al Señor es lo que ha llenado mi vida, mi corazón, y me ha dado fuerzas hasta el día de hoy para continuar firme creyendo en cada una de sus promesas. Por eso Jacob, que ahora se llama Israel, que mis huesos no queden aquí, y lo profetiza. Llegará el día en que saldrán de acá como una nación y mis huesos se irán a la tierra que Dios prometió. Y así se dio cumplimiento. Fueron llevados los huesos de Jacob, de José, el patriarca, porque no pertenecían a ese lugar, como nosotros no pertenecemos acá. Somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, y nos vamos a una mejor morada, la morada celestial. Dele un aplauso al Señor. Puede ponerse ahí de pie.